Amigos y amigas de todas las edades, ya estamos en la hora del Gandur de los Condenados, un espacio reservado para la reflexión y el crecimiento personal. En los próximos 10 minutos, el escritor Cristóbal Ruiz nos compartirá herramientas muy valiosas para refrescar nuestra mente, actualizar nuestra manera de pensar y renovar nuestras relaciones con los demás. Es hora de crecer, de multiplicar nuestras bendiciones y hacer del mundo un lugar mejor, para nosotros y para los demás. Amigos y amigas, gracias por escuchar una vez más La Hora del Gandur. Espero que sea provechoso el tiempo que me darán hoy para compartir estas palabras con ustedes. Me alegró mucho ver que me solicitaron un tema orientado a la productividad y a la eficiencia de los trabajadores, porque tal cosa significa que hay gente interesada en ser mejores y más productivos en lo que hacen. La gran mayoría de las personas que trabajamos en los diferentes renglones productivos de nuestra sociedad, sean empleados, sean patrones, sean trabajadores independientes, profesionistas, etcétera, etcétera, hemos oído hablar o incluso hemos pasado por conflictos laborales y por esa desgracia, la mayoría de las veces, todos estos altercados obedecen más al sentimiento y al resentimiento o a la ignorancia y especialmente a la falta de comunicación entre patrón y trabajador que a problemas de verdadero peso entre ambas partes. Sin embargo, el tema que hoy compartiré con ustedes va encaminado a despertar en el trabajador una verdadera conciencia laboral y ayudarlo a que sepa cómo volverse dueño de su trabajo, convirtiéndose así más útil y productivo para la empresa, sin tener que pasar por el desgaste propio de los conflictos laborales. Razón por la cual voy a explicar cuáles son, desde mi punto de vista, los 10 paradigmas o ideas que a todo trabajador inteligente le conviene valorar para obtener la mejor partida de su productividad y sus derechos, sin descuidar desde luego sus obligaciones laborales. La primera idea o paradigma que a todo trabajador le interesará comprender es que toda rivalidad entre patrón y trabajador no tiene razón de ser. En primer lugar, porque solo es producto de la ignorancia y en segundo, porque generalmente se trata de mera y cabal envidia entre las dos partes. Pero para fortuna de ambos, el aprendizaje cura la ignorancia y la envidia desaparecerá si aprendemos a valorar nuestras propias cualidades. Ahora bien, todo trabajador debe tener muy claro que por principio de cuentas nunca deberá ver a su patrón como un enemigo, ni siquiera en el caso extremo de que su patrón sea injusto con él, porque cuando los patrones llegan a comportarse así, en realidad no se vuelven enemigos del trabajador, sino de su propia empresa, porque si niegan los derechos legítimos de sus trabajadores, acarrearán conflictos laborales a su fuente de trabajo y eso irá sin duda en contra de sus intereses. Sin embargo, igual sucede cuando un trabajador se vuelve adversario del patrón, porque piensa o algún licenciado le hace creer que podrá manipular la ley para cometer abusos en contra de su patrón y regodearse con un revanchismo que finalmente lo volverá un empleado conflictivo con el que ninguna empresa o patrón querrá trabajar. La segunda idea o paradigma que un trabajador debe asimilar es descubrir que la prosperidad y el crecimiento efectivo de una empresa dependen únicamente de la calidad propia de su capital humano. Esta idea es muy fácil de comprender, porque si vemos esta premisa desde un ángulo laboral, de nada sirve la máquina más moderna y sofisticada de la industria si no hay un obrero capacitado que la sepa manejar con la pericia que dicha máquina requiere. Mas en cambio, si un trabajador sabe hacer a mano su trabajo y lo hace con gran dedicación y calidad, seguramente va a encontrar mercado para sus productos, aunque no los pueda industrializar. Por otra parte, si vemos este punto de vista desde la perspectiva empresarial, habremos de reconocer que cuando una empresa que ya es exitosa termina en las manos de un propietario que no tiene capacidad emprendedora o productiva, dicha planta se arruinará sin remedio, aun si cuenta con sobradas reservas de capital y crédito. El tercer paradigma o idea que todo trabajador inteligente debe asimilar nos pide reconocer que cuando la productividad y la competitividad
se vuelven un reflejo de alta calidad en el producto final que manufacturamos. Estas cualidades no deben incrementar los costos del artículo, antes bien deben volverlo más barato, porque la calidad no debe costar más. Por eso, todos alguna vez hemos escuchado decir que lo barato sale caro. Luego entonces, debemos admitir que un producto mal hecho requiere muchas veces del mismo tiempo y a veces hasta de mayor esfuerzo que un trabajo bien planeado y bien ejecutado. Tomemos por ejemplo una casa. Cuando ésta se hace con el diseño arquitectónico específico y en base a este se organiza la construcción de la misma, la finca se hará más rápido y a un costo menor, y en cambio, si se construye improvisando la obra, finalmente no será funcional, se gastará más, habrá mayores desperdicios de material y rendirán menos los espacios de la misma. La cuarta idea o paradigma nos impide ver que cuando un individuo es productivo, se vuelve patrón en su propia área de trabajo. Esto también resulta muy fácil de comprender, porque si un empleado hace su tarea con responsabilidad y profesionalismo, manteniendo además limpio y en orden su lugar de trabajo, e incluso apoyando al que se retrasa, no necesita capataz, antes bien lo promoverán a un puesto de responsabilidad mayor. La quinta idea o paradigma que a un empleado inteligente le conviene valorar es darse cuenta que la fuerza de trabajo, al final del proceso productivo, pertenece a quien paga por ella, pero el rendimiento, la productividad y la calidad con que un empleado hace su labor ha sido y será por siempre de su indiscutible propiedad. Por esa razón, el único secreto para que cualquier trabajador gane consideración, respeto y proyección a mejores oportunidades es la calidad de trabajo que entrega a la empresa, porque si lo hace poniendo lo mejor de sí mismo, sin la menor duda, se volverá un trabajador recomendable, apreciado, respetado, responsable, bien calificado, mejor cotizado y por lo tanto su trabajo se volverá tan valioso para la empresa que por ningún motivo ésta lo querrá perder. El sexto paradigma que a todo empleado inteligente le beneficiará ponderar es que debe respetar el equilibrio que convierte a cada miembro activo de una empresa en un valioso engranaje de cuya eficiencia depende la calidad, la competitividad y la excelencia del producto final que la empresa coloca en el mercado. Quizás la mayor tentación de cualquier persona, sea esta patrón o empleado, es la soberbia de creerse indispensable y, por ende, sobrevaluar su actividad personal, desestimando en consecuencia el trabajo de los demás. Muchos incluso llegan a creer que sin ellos la empresa se hundirá, cosa que por lo regular siempre resulta falsa y acaba por arruinar o aislar a quien así se comporta, pues en una empresa altamente competitiva trabaja también gente altamente efectiva, pero la eficacia de cada integrante de la misma en gran parte obedece al equilibrio productivo de todo el equipo de trabajo y no a un solo individuo. La séptima idea o paradigma que a cualquier trabajador le convendrá digerir es encontrar la manera de capitalizar cada error personal en la cadena productiva para compartir la experiencia con los demás y aumentar así la competitividad del producto o el servicio que la empresa ofrece. Cuando un empleado tiene habilidades excepcionales para una determinada tarea, puede incluso desarrollar métodos más eficaces para simplificar y detallar un trabajo, volviéndolo así menos complicado a los demás, y en ese caso debe buscar la manera de compartir esas habilidades con sus compañeros, porque así la tarea global se volverá más ágil y más práctica, de tal modo pues que al final el producto manufacturado será más competitivo en el mercado, cosa que acarreará sin duda mayores progresos y beneficios para toda la planta productiva. El octavo paradigma o idea que a la mayoría de los trabajadores les conviene practicar es volver inmejorable la tarea que aporta como individuo en el proceso laboral y confiar en que la empresa lo compensará generosamente por su desempeño, pero de igual forma el trabajador debe tener capacidad para comprender que un rasgo indispensable de su calidad laboral personal incluye también su capacidad para expresar de manera clara y productiva cualquier inconformidad, para no enrarecer el ambiente con intrigas y saboteos,
pues de antemano aceptará que si no hay una respuesta justa para sus inquietudes laborales, debe ser porque no hay nada más que pueda él aprender en ese lugar y, al margen de todo revanchismo, se inclinará por el reclamo discreto de sus derechos laborales para salir a buscar un lugar en donde sí pueda seguir creciendo. La novena idea o paradigma que todo trabajador inteligente deberá evaluar es que los conflictos laborales deben tener como único propósito el mejoramiento de la empresa. Es muy lamentable toparse con patrones y trabajadores enconados en una lucha jurídica por mero revanchismo y cuando esto sucede, lo único que logran es beneficiar a terceros, tales como peritos y abogados, entre otros, quienes habrán de ganar sus ingresos a costa de la capacidad productiva de la empresa de cada cual. Porque cualquier litigio dañará los intereses de ambas partes, de tal modo que si el patrón pierde, perderá a su empleado y además la indemnización que le imponga el juez. Y si el trabajador gana, de todas formas perderá su empleo y además dañará también su credibilidad laboral. El 10º paradigma o idea que todo trabajador calificado debe comprender es que los resentimientos y el sabotaje solo atraerán la destrucción personal y empresarial de cualquier fuente de trabajo. No es ningún secreto entender que basta un trabajador inconforme para inestabilizar a toda una cuadrilla e incluso a una empresa entera, y que también basta el sabotaje de una sola mano para crear pérdidas cuantiosas a una planta productiva. Sin embargo, un trabajador que sea honesto, responsable y dedicado, sabe que se perjudica el proceso productivo de la empresa, destruye su propia fuente de empleo, causando además graves daños a sus compañeros, porque las pérdidas finalmente habrán de perjudicar a todo el equipo de trabajo. Y ese vandalismo, en última instancia, es un mero acto de cobardía por parte de quienes lo cometen, porque no tienen el valor civil de manifestar de manera clara y valiente sus inconformidades, en beneficio de toda la planta productiva en donde ha estado recibiendo el ingreso para mantener a su familia por días, por meses e incluso por años. Es así como llegamos al final de la conferencia de hoy. Espero haya resultado de utilidad para ustedes. Y confío en que seguirán enviando sus opiniones y sugerencias a mi página en el Facebook denominada El Gandur de los Condenados, para que me ayuden a elegir nuestro próximo tema de reflexión. Es todo por hoy. Muchas gracias. Recuerden que ustedes tienen derecho a tener más y mejores oportunidades, a ser felices y a gozar de un patrimonio familiar que les dé alegría y estabilidad, porque la vida nos ha reservado a todos la fuerza, el valor, la inteligencia y la solvencia para volvernos personas más conscientes, más comprensivas y más comprometidas con el bienestar de nosotros mismos y el de los demás. Hasta la próxima.